Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Quirós y nuevamente te doy la bienvenida a nombre del Colegio de Empresarios a esta materia segmentación de mercados. El día de hoy vamos a comenzar con la unidad número 2. Esta unidad pretende ver oportunidades de mercado y todas las tendencias y los estudios que se hacen alrededor de ellos para encontrar precisamente estas oportunidades en el mismo. Bien, vamos a ver cuáles son los objetivos de esta segunda unidad. El objetivo general de nuestra unidad es que el alumno identificará la importancia y la aplicación de las oportunidades de mercado como una estrategia de marketing. Los objetivos particulares de nuestra unidad es, al concluir la primera parte de esta unidad, identificaremos los conceptos principales de las oportunidades de mercado, así como las estrategias adecuadas para identificar las mismas. Desarrollará un análisis FODA como estrategia clave para la detección de oportunidades en el mercado. Esta unidad nuevamente la vamos a dividir en dos partes. En esta primera parte hablaremos un poquito de los conceptos básicos de oportunidades de mercado y algunas de las estrategias, algunas de las escuelas, algunos de los análisis que tenemos que hacer para poder encontrar estas oportunidades. La segunda parte será muy interesante. La dedicaremos solo a hablar de tendencias en nuestro mercado. Bien, vamos entonces a empezar con esta primer parte de nuestra unidad número 2. Empezaremos con algunos de los conceptos más importantes de las oportunidades de mercado. Oportunidades atractivas. Las oportunidades atractivas para las empresas son aquellas en las que se puede lograr provecho teniendo en cuenta los recursos y los objetivos de nuestra propia empresa. Las oportunidades atractivas se encuentran cerca de los mercados que la compañía ya conoce. Las oportunidades atractivas entonces son estas oportunidades que a veces están muy cerca de lo que ya hacemos como empresa. Sin embargo, hay algo que nos puede dar la facilidad de colocarnos como el número 1 del mismo. Alguna característica nosotros podemos satisfacer. Tenemos las herramientas, tenemos los recursos para poderlo hacer. Aquí hay un ejemplo interesante con respecto a la marca Mattel y a su producto Barbie. Hay una tendencia de mercado que en la segunda parte de esta unidad la veremos y que se llama precisamente la negación de la edad. ¿Qué quiere decir la negación de la edad? A través de ciertas investigaciones de mercado se ha comprobado cómo los consumidores, bajo todo este contexto global, empezamos a negar nuestra edad. Es decir, los adultos quieren ser niños, los niños quieren ser adultos, los adolescentes quieren ser jóvenes, quieren ser grandes, quieren ser niños. Siempre estamos negando la edad. Bien, bajo estas características, entonces Mattel, a través de ciertas investigaciones de mercado, encontró esta oportunidad atractiva. Se dio cuenta que muchas de las consumidoras adultas compraban estos juguetes para sus hijas porque finalmente ellas tenían un deseo, tenían una necesidad. Ellas comenzaban a negar su edad. La adulta quería ser niña. Entonces, es así como Mattel, a través de su producto Barbie, lanza al mercado una serie de productos muy interesantes para esta tendencia del mercado. Encontramos entonces muñecas de la marca Barbie a un precio muy alto, que finalmente son de edición especial. Encuentras, por ejemplo, en el mercado productos relacionados hacia nacionalidades, hacia artistas, hacia cuentos, hacia películas. Esto ha hecho que se cubra esa necesidad de mercado de la negación de la edad. Ahora esa mujer adulta puede tener acceso también a los juguetes sin necesidad de tener este producto infantil. Ahora es un producto infantil dirigido específicamente a la mujer adulta. Este es un ejemplo de oportunidad atractiva. Vayamos con otro concepto de oportunidades. Esta es la oportunidad de innovar. ¿Qué quiere decir oportunidad de innovar? Aquellas que permiten establecer estrategias o tácticas de mercadotecnia difíciles de copiar y muy rentables a largo plazo. Es difícil brindar un valor único al consumidor, por ello se requiere de creatividad y evolución constante. Aquí hay dos partes importantes en nuestro texto. El primero es esto de difícil de copiar y rentable a largo plazo. Necesitamos adaptar o controlar alguna variable dentro de nuestra propia empresa que nos haga únicos, que nos haga diferentes, que otras empresas difícilmente puedan copiar, que difícilmente puedan tomar. Allí vamos a encontrar entonces la rentabilidad de nuestro producto o de nuestro servicio.
Y la otra parte que es muy importante es precisamente esta de la creatividad y la evolución constante. Hoy se ha manifestado en todos los mercados que la creatividad y la evolución es una necesidad propia del mismo. Sin embargo, tanto la creatividad como la evolución deben ser constantes. No puedes al día de hoy generar un producto creativo, interesante, innovador y dejarlo por un largo tiempo. Ese producto tendrá que ir modificándose, tendrá que ir evolucionando y de manera rápida. Si no, el propio mercado nos va dejando atrás. Esta es la oportunidad de innovar. Tenemos ejemplos como precisamente la tecnología, en donde las pantallas o los propios videojuegos se han dedicado precisamente a la innovación constante de los productos. Han ido encontrando ciertas necesidades y deseos dentro de los consumidores. El niño, y lamentablemente, hoy por hoy, está relacionado a algunos aspectos importantes de la globalización, como es la propia guerra. Bien, estos productos ahora lo que hacen entonces es innovar y es empezar a generar estas características a sus propios productos. La tecnología marca el ritmo de nuestro mercado. Insisto, hay que ir de la mano de nuestro mercado. El consumidor está evolucionando, está creciendo rápidamente. Nosotros como empresa, como producto, como servicio, no nos podemos quedar atrás. Es más, tendríamos que ir un paso adelante del propio consumidor. Esa es la oportunidad de innovación. Otro concepto es la ventaja competitiva. Nuestros productos o nuestros servicios poseen una mezcla de mercadotecnia que el consumidor considera como única dentro del mercado. La ventaja competitiva, pues, no la da la propia empresa. Quien decide esa ventaja competitiva es finalmente el consumidor. El consumidor es quien decide cuáles son las ventajas competitivas de los productos o los servicios en el mercado. A través de la ventaja competitiva se alcanza la oportunidad de negocio. ¿Cuáles podrían ser estas ventajas competitivas? La marca de valor. Esa es una de las primeras características de las ventajas competitivas. La marca de valor hoy por hoy es muy importante en el mercado porque además recuerden que estamos hablando de ciertos consumidores emocionales. No estamos vendiendo en el mercado productos tangibles, estamos vendiendo percepciones. El valor de marca entonces es toda una escuela de marketing que finalmente lo que busca es que los consumidores encuentren un valor potencial en la marca de nuestros productos. El valor de marca a veces es la gran diferenciación que hace que el consumidor pueda decidir entre mi producto y el de la competencia. Otra variable importante que puede generar esta ventaja competitiva es el posicionamiento. El concepto del posicionamiento es precisamente el lograr algo dentro de la mente del consumidor. Ese es el posicionamiento y además el posicionamiento es un gran mito en mercadotecnia. ¿Por qué digo que es un gran mito en mercadotecnia? No porque no exista el posicionamiento, sino porque muchas empresas inmediatamente cuando tienen algún problema en el mercado y hacen una investigación en el mismo, lo que deciden es posicionar el producto en el mercado, como si fuera tan fácil posicionar. Muchas empresas intentan posicionar el producto y no lo logran. Si ustedes hacen un análisis en este momento de su mercado, de sus productos, de sus servicios, recuerden cuántos de ellos realmente están posicionados en la mente de estos consumidores, en su propia mente. ¿Cuántos productos están posicionados? Son pocos. Esto es una tarea muy complicada. En este momento recuerdo, por ejemplo, el posicionamiento de Coca-Cola. Coca-Cola ha llegado a un posicionamiento tal que no solo la imagen ha logrado posicionarse en la mente del consumidor. Coca-Cola ha logrado posicionar el color, ha logrado posicionar la ola, ha logrado posicionar la marca, ha logrado posicionar la música de los anuncios. Es más, ha logrado posicionar hasta el sonido al destapar una Coca-Cola de lata. Todas esas características se llaman posicionamiento. Y el posicionamiento, al igual que la marca de valor, genera la ventaja competitiva. Otra característica es la comunicación. En la comunicación vamos a encontrar campañas promocionales, campañas de relaciones públicas, campañas de publicidad o fuerza de ventas. Estas campañas de comunicación también nos generan estas ventajas competitivas. Algunas campañas de comunicación son tan agresivas, que logran posicionar rápidamente a los productos, sin ni siquiera darle la importancia al mismo. Es decir, algunos consumidores compran el producto no por el producto, sino por la campaña. Recordemos el Palacio de Hierro. Sus campañas han hecho que el producto tenga altas ventas y finalmente se debe a las campañas de comunicación.
Otro ejemplo es Bachoco. Bachoco, después de pertenecer a toda una línea de productos, finalmente logró destacarse solo por campañas de comunicación. Así, encontraríamos muchísimos productos en el mercado, muchos ejemplos que nos demuestran cómo una gran campaña de comunicación puede ser una gran ventaja competitiva. Otra es el producto y los atributos. Si bien es cierto es que hemos dicho que los productos en este momento no son en sí lo más importante, y lo más importante son las percepciones o los conceptos que nos puedan vender, finalmente el producto es un cúmulo de atributos y de beneficios. Esos atributos y esos beneficios también pueden generar ventajas competitivas. Hay productos en el mercado que nosotros los reconocemos como valores únicos. Esos son productos que han logrado la ventaja competitiva. Otro es el precio rentable. Hay productos que a la hora de hacer todo un proceso de fijación de precio, se ha estudiado claramente cuáles son esas características tanto cualitativas como cuantitativas. Y entonces el precio se ha marcado claramente hacia los consumidores. Ahora el precio es lo que hace que el consumidor pueda comprar el mismo, pueda querer el mismo, pueda necesitar el mismo. Esa es la estrategia de precios. Y por último tenemos el alcance a los consumidores. ¿Qué tan cercanos estamos a los consumidores? ¿Cómo es el servicio al cliente? ¿Cómo es la relación? ¿Cómo es la postventa? Esa suele ser otra estrategia competitiva muy importante para los mercados. De repente en el mercado puedes encontrar empresas, puedes encontrar servicios, productos que su fuerza de venta no son más que tomadores de pedidos. Es decir, son personas que no generan una función, una relación con el consumidor. Sencillamente se dedican a levantar un pedido y se realizó la venta. Otros son empresas que finalmente lo que quieren es tener una relación constante con el consumidor. Y además el consumidor empieza a sentirse parte de la propia empresa. Allí encontramos una gran ventaja competitiva. ¿Por qué los niños se sienten parte de McDonald's? Porque finalmente McDonald's ha encontrado este alcance a los consumidores. Ha logrado llegarles a los consumidores, a estos consumidores infantiles. Sabe cómo hablarles, sabe cómo divertirlos, sabe cómo entretenerlos. Esa es una ventaja competitiva. Bien, ahora tenemos una característica más acerca de estos conceptos de oportunidades de negocios. Este es el concepto de diferenciación. ¿Qué quiere decir la diferenciación? Bien, la diferenciación implica adaptar las variables de marketing a las necesidades de todos los consumidores, basándose primordialmente en una de estas variables como elemento diferenciador del mercado. Es decir, nosotros como empresa tenemos ya una mezcla de marketing, una mezcla de estrategias de producto, precio, plaza, promoción. Estas estrategias hay que adaptarlas directamente hacia nuestro propio consumidor, pero habrá una que destaque por sí misma. Habrá una que será la que más llama la atención al consumidor. Hay una que es la que está dirigida completamente hacia él mismo. Esa es la diferenciación. Allí, en la diferenciación, con esa estrategia, podemos alcanzar altas ventas, podemos alcanzar el posicionamiento, podemos alcanzar la recordación, la participación, todos estos objetivos y metas que finalmente para la empresa suelen ser muy importantes. La diferenciación entonces se convierte en una de las estrategias más importantes para las empresas. Recuerden que en los mercados tenemos muchísimas posibilidades. Tenemos demasiados los consumidores. Hay que encontrar algo en esos productos que nos hagan sentir únicos, que realmente nos permitan tomar posesión de algún producto, de algún espacio en el mercado. Esa es la parte de la diferenciación. Bien, para poder reconocer las oportunidades del mercado, vamos a basarnos en algunos estudios, en algunos análisis, en algunas estrategias. Lo que ustedes están viendo en este momento en su pantalla es una pequeña matriz donde van a encontrar las características o las estrategias, mejor dicho, más importantes y más usadas para poder reconocer estas oportunidades de mercado. Algunas de estas estrategias ya las vimos en la primera unidad. Sin embargo, el día de hoy vamos a ser un poco más específicos con cada una de estas. Ahí en su pantalla van a encontrar entonces esta matriz, donde encontraremos productos actuales, productos nuevos, mercados actuales y mercados nuevos. Nuestras cuatro estrategias son: primero, penetración de mercado. Esto es cuando tenemos un producto actual en un mercado actual. Desarrollo de producto. Aquí estaremos trabajando sobre el mismo mercado, pero ahora el producto va a sufrir modificaciones.
Estamos hablando de un producto nuevo. Desarrollo de mercados. Aquí es cuando los productos actuales entran a mercados nuevos. Y por último hablamos de la diversificación del mercado. Aquí estamos hablando completamente tanto de productos como de mercados nuevos. Es un negocio completamente nuevo para la empresa. Veamos cada una de estas 4 estrategias. La primera estrategia es la penetración del mercado. Incrementar ventas en el mercado actual mediante mezclas sumamente agresivas de mercadotecnia. Muchas empresas han logrado ocupar un lugar importante dentro de su industria. Sin embargo, y como objetivo principal de las propias empresas, ellos necesitan ser los primeros y además permanecer mucho tiempo en este lugar, en esta posición. Bien, aquí es cuando muchos de ellos hacen penetraciones en el mercado. Es decir, a través de una mezcla de mercadotecnia sumamente agresiva, logran permanecer e incrementar las ventas en su propio mercado. Vamos entonces al ejemplo de Palacio de Hierro. Palacio de Hierro durante muchos años finalmente fue una tienda más departamental. Tenía su competencia al lado y cada quien se iba repartiendo esta participación de mercado. Más o menos en la década de los 90, una agencia de publicidad decidió cambiar el rumbo de la publicidad de la propia empresa. Allí es cuando Palacio de Hierro decide incursionar en esta nueva forma para su momento de hacer campañas publicitarias, basándose como medio principal en los espectaculares, en los impresos. ¿Cuál era el concepto de estas campañas? El concepto fue muy sencillo. Lo único que hizo Palacio de Hierro fue empezar a observar a sus consumidoras. Observó en esta consumidora una consumidora que quizás va a escucharse muy fuerte, pero finalmente era una consumidora ególatra, una consumidora materialista, una consumidora quizá envidiosa, caprichosa, celosa, una serie de características que maximizó además en sus campañas y logró impactar fuertemente a sus consumidores. Allí, Palacio de Hierro logró incrementar toda su participación y su posición en el mercado. Esta mezcla de mercadotecnia, basándose principalmente en las estrategias de comunicación, logró precisamente la penetración del mercado. Hoy por hoy Palacio de Hierro tiene el número 1 en los departamentales y difícilmente podrá llegar otra empresa o las empresas que ya están le podrán quitar ese lugar. Palacio de Hierro a través de estas estrategias logró la penetración. Bien, vayamos a la segunda estrategia. Este es el desarrollo de mercado. ¿Qué quiere decir desarrollo de mercado? Es un aumento de ventas vendiendo el mismo producto, pero ahora en otros mercados. Para las estrategias de producto, cuando hacemos extensión de línea, esta extensión de línea se puede ir hacia abajo o hacia arriba. Así se le conoce conceptualmente en marketing. ¿Qué quiere decir entonces esto del desarrollo de mercado? Quiere decir que yo cuando tengo un producto o un servicio y estoy satisfaciendo a un mercado, puedo empezar a buscar mercados un poco más altos o mercados un poco más bajos, con las mismas estrategias quizá, o solo manipulando alguna de estas variables. Encontramos, por ejemplo, algunos automóviles de marcas relativamente inalcanzables que hoy por hoy han empezado a generar estrategias dirigidas a segmentos de mercado muchísimo más bajos. Hoy tenemos mayor facilidad para adquirir un producto de marca Audi, de marca Mercedes-Benz, de marca BMW. Ellos lo que han hecho es el desarrollo del mercado. Han empezado a aumentar sus ventas vendiendo ese mismo producto a otros mercados, con alguna modificación en sus variables de estrategias. En el caso de ellos han jugado fuertemente con el precio y con las estrategias de promoción. Esa es precisamente la estrategia del desarrollo de mercado. La tercera estrategia que vamos a encontrar es el desarrollo de productos. Ofrecer nuevos y mejores productos a mercados actuales. ¿Qué es esto del desarrollo de productos? Bien, cuando la empresa ha decidido hacer desarrollo de productos, cuando la empresa ha decidido hacer innovación de productos, lo que la empresa tiene que hacer principalmente son fuertes investigaciones de mercado. Estas investigaciones de mercado tendrán que ir sobre la línea de lo cuantitativo o sobre la línea de lo cualitativo. Pero finalmente encontrarán un punto de unión donde tanto las características cuantitativas como las características cualitativas nos den precisamente esas oportunidades de mercado, esas nuevas necesidades, esos nuevos deseos, esos nuevos sueños de los consumidores.
El desarrollo de productos entonces será, basándonos en esos resultados de las investigaciones y de esas nuevas necesidades de los consumidores, empezar a modificar o a crear productos completamente nuevos, productos dirigidos, productos que a través de sus atributos, de sus beneficios, logren satisfacer esas características que aún están vírgenes en esos mercados. Bien, muchas de las empresas de tecnología han empezado a trabajar fuertemente con el desarrollo de productos. Ellos van a la vanguardia de este tipo de estrategias. Sin embargo, hay otras empresas que finalmente venden productos de consumo, que también están empezando a incrementar estas estrategias del desarrollo. Y por último, encontraríamos la diversificación. La diversificación es el inicio de líneas completamente nuevas en los negocios. Creo que uno de los ejemplos más claros es precisamente la marca Sony. Ellos durante mucho tiempo se dedicaron a la venta de los electrónicos. Incursionaron quizá en alguna tecnología modificada como la venta de las pantallas o de los plasmas. Pero finalmente dan un paso importante con la estrategia de diversificación cuando deciden incursionar en el mercado de las computadoras. Y además lo han hecho muy bien, sus estrategias han sido muy agresivas, su mezcla de mercadotecnia ha sido la adecuada. Ellos hicieron la diversificación y hoy por hoy su producto Vaio de Sony se encuentra como uno de los productos más importantes en esa rama del mercado. Esta es la diversificación. Ahora hagamos un pequeño análisis de por qué quedarnos en un mercado actual o por qué incursionar en el mercado de oportunidad. Muchas empresas han decidido quedarse solamente con sus mercados y es una estrategia también aceptada. Sin embargo, otras tantas han decidido ir de la mano del mercado, han decidido evolucionar, han decidido incursionar a estos nuevos mercados, han decidido tener una visión de oportunidad. ¿Qué es lo que a nosotros nos podría dar las herramientas para decidir si quedarnos con nuestro mercado actual o con este mercado de oportunidad? Bien, la primera sería la nueva inversión. ¿Qué quiere decir la nueva inversión? Definitivamente el entrar a mercados de oportunidad requieren de inversiones muy altas. No todas las empresas lo pueden hacer. Necesitamos invertir en investigaciones de mercado, necesitamos invertir en tecnología, en pruebas piloto, necesitamos invertir en una serie de estrategias, en una serie de actividades, en una serie de tácticas que posiblemente limiten la incursión a ese mercado de oportunidad. Otra de las variables que pueden hacer esta decisión de entrar al mercado de oportunidad o quedarnos en el actual es el desconocimiento del mercado. Hay mercados que por sí mismos son extraños. Hay mercados que no basta con una investigación de mercados para conocerlos. A veces las empresas deciden quedarse con lo ya conocido, no incursionar en algo nuevo. No conocemos el mercado, puede ser un riesgo. Otra es el poco posicionamiento. Cuando logramos entrar o queremos entrar a algunos de estos mercados de oportunidad con estas estrategias que ya hemos mencionado, como por ejemplo la diversificación, nos podemos enfrentar al poco posicionamiento que tenemos ante estos nuevos mercados, ante estas nuevas oportunidades. Sony tuvo una estrategia muy complicada de comunicación. Ellos finalmente estaban posicionados como una empresa de tecnología relacionada hacia los electrónicos, no hacia las computadoras. Lograron entonces tener un buen posicionamiento, pero ¿cuántas empresas podrían lograr esto? ¿Cuántas empresas pueden decidir el hacer a un lado su actual posicionamiento y empezar de cero hacia un nuevo posicionamiento en ese mercado de oportunidad? Esa es una variable que puede decidir la no entrada hacia el mercado de oportunidad. Después tendríamos la aparición de la competencia. Cuando decidimos nosotros entrar a mercados de oportunidades, debemos estar conscientes que muchas de las empresas que están alrededor de nosotros, muchas de las empresas que también forman parte de esta industria, están haciendo estudios, están haciendo investigación y posiblemente ellos también estén viendo ya estas oportunidades de mercado. Debemos estar conscientes que aunque es un mercado de oportunidad, hay otras empresas que están latentes hacia la entrada. Tenemos que ser muy fuertes, debemos tener estrategias muy claras para poder entrar a ese mercado y no permitir la entrada fácil a las otras empresas. Otra característica importante son los productos sustitutos. Aun cuando estamos hablando de mercados de oportunidad, también debemos hacer estudios acerca de los productos sustitutos.
¿Cuáles son los productos que si no son iguales, sí pueden satisfacer de alguna manera esta necesidad? ¿Cuáles son esos productos sustitutos? ¿Cuáles son esos productos sustitutos que si el consumidor al vernos no nos puede comprar, se puede ir hacia ellos? Esto hace que nosotros tomemos decisiones de entrar o no entrar a este mercado. Después encontramos los cambios en el mercado. Debemos ser muy hábiles para poder reconocer cuáles son estos cambios en los mercados, cuáles son estos cambios en las tendencias. Hay mercados que son muy subjetivos. Hay cambios rápidos en el mercado. Estos cambios difícilmente los podemos ver. Por eso es que necesitamos de la investigación de mercados. Si no, podemos entrar a este mercado de oportunidad y ante algún cambio en el mismo, podemos salir rápidamente, sin ningún éxito. Después tendríamos la aplicación de la investigación de mercados. Ya hablábamos un poco de la necesidad de hacer investigaciones de mercado, pero hacer investigaciones de mercado también nos genera ciertas implicaciones. Dinero, esfuerzo, tener una agencia propia o una agencia que finalmente le demos toda esta facilidad para aplicar la investigación, creer en la agencia de investigación, son muchas de las variables que tenemos que cuestionar para decidir si entrar o no entrar al mercado de oportunidad. Y por último, el riesgo. Y cuando yo digo riesgo, me refiero a una de las variables más importantes y no solo en uno de los mercados de oportunidad. Me refiero a una de las variables más importantes en los negocios, el riesgo. Muchas personas de repente quieren entrar a mercados de oportunidad o sencillamente poner un negocio y la primera frase a la que yo escucho es, ¿y si pierdo mi dinero? ¿Y si pierdo mi participación? ¿Y si pierdo lo que ya obtuve? Inmediatamente estamos hablando de riesgo. Si no estás dispuesto a correr ese riesgo, definitivamente no debes entrar a un mercado de oportunidad. El riesgo es algo con lo que tenemos que trabajar. Es algo que tenemos que manejar. Estas son algunas de las variables por las cuales nosotros tendríamos que decidir si quedarnos con el mercado actual o introducir nuestros productos, nuestros servicios hacia mercados de oportunidad. Otra de las estrategias claras para poder encontrar estos mercados de oportunidad es precisamente el análisis FODA. Estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado acerca del análisis FODA. Sin embargo, sí me gustaría hacer en este momento una pausa en el análisis FODA y decir que hay una gran diferenciación entre describir una matriz FODA y hacer un análisis FODA. El análisis FODA es una matriz muchísimo más compleja. Es una matriz que nos puede dar pie a un plan de marketing. La descripción FODA solo nos dan las variables de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. En su pantalla están viendo un cuadro donde viene precisamente todas estas variables de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Voy a dirigirme en este momento hacia el pizarrón y voy a tratar de explicar cómo poder hacer un análisis situacional actual a través de esta matriz FODA. Las primeras variables ustedes ya las conocen. En la parte superior, y ustedes ya lo saben, pondremos las fortalezas y las debilidades. Lo marcaré con una F y con una D. Sabemos que tanto las fortalezas como las debilidades pertenecen a la parte interna de las propias empresas, es decir, mi producto, mi posicionamiento, mis características, mis atributos, mis campañas publicitarias. En esta otra parte voy a poner las amenazas y las oportunidades. Las amenazas y las oportunidades representan esta parte externa de la empresa. Es el contexto, la competencia, la política, el Estado, el mercado, los cambios poblacionales, demográficos, la cultura, una serie de variables que finalmente tenemos que analizar para poder determinar cuáles son nuestras amenazas y nuestras oportunidades. Bien, recuerden entonces, en la parte superior ponemos toda la parte interna, en la parte lateral ponemos toda la parte externa. Fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades. Ok, aquí vamos a encontrar otros 4 cuadros y aquí es cuando formamos una matriz de análisis. Lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Por cada uno de estos cuadrantes vamos a manejar una estrategia y una táctica. Una estrategia y una táctica. ¿Qué es una estrategia y qué es una táctica? Una estrategia es qué hago. Una táctica es cómo lo hago.
cuál es mi estrategia y cuál es mi táctica. Bien, lo que iremos haciendo en cada uno de los cuadrantes es ir uniendo nuestro cuadrante interno, nuestro cuadrante interno contra nuestro cuadrante externo y poder armar una estrategia y una táctica. Es decir, en este cuadro, por ejemplo, uniremos la fortaleza contra la amenaza. ¿Cómo hacer para que a través de nuestra fortaleza podamos detener un poco esta amenaza en el mercado? En este cuadrante vamos entonces a unir la fortaleza contra la oportunidad. ¿Cómo hacer para que a través de esta fortaleza podamos plantear una estrategia y una táctica que nos jale hacia la oportunidad en el mercado? Y de igual manera lo vamos a hacer con las debilidades, aunque las debilidades suelen ser un poco más complicadas de poder determinar en cuanto a sus estrategias y sus tácticas. Aquí vamos a plantear entonces cuál sería la estrategia y cuál sería la táctica para que esta debilidad se pueda convertir en una fortaleza y detenga la amenaza. Y en el siguiente cuadrante haremos lo mismo, pero ahora bajo el sentido de la debilidad. ¿Cómo hacer para que esta debilidad se convierta en una fortaleza y logremos captar la oportunidad en el mercado? Una vez que tenemos este análisis, una vez que tenemos todas estas estrategias y tácticas por cada uno de los cuadrantes, esto lo podemos pasar a un plan de marketing. Y automáticamente tendríamos un conjunto de estrategias y tácticas que nos están proporcionando la posibilidad de reconocer cuál es la oportunidad en el mercado y captarla y lograr el negocio. No solo se trata de decidir cuál es la oportunidad, se trata de reconocer cuál es la estrategia y la táctica que nos permita lograr el éxito con esta oportunidad. Ese es un análisis FODA. Ese es uno de los análisis más importantes en el mercado. E insisto, no se trata solo de hacer una descripción del propio análisis, se trata de analizarlo. Se trata de proponer tanto las estrategias como las tácticas. Aquí me gustaría detenerme un poco sobre todo en las oportunidades. He visto muchos análisis FODA y en la gran cantidad de ellos, cuando estamos en el punto de las oportunidades, muchísimos de los mercadólogos, muchísimos de los estrategas, lo que finalmente plantean en las oportunidades son actividades. Es decir, plantean como oportunidad lograr una participación del mercado. Posicionar el producto como un producto de vanguardia, incrementar las ventas, realizar una campaña publicitaria, poder satisfacer a un consumidor. Eso no es una oportunidad. Esas ya son estrategias de marketing. Esas ya son actividades que ustedes están proponiendo a la empresa. Una oportunidad es lo que encontramos en el contexto. Un cambio demográfico, una situación en el consumidor, cayó una empresa, la competencia se hizo menor, se hizo más grande, entró una legislación. ¿Qué es lo que está pasando en el mercado y que realmente nos pueda generar una oportunidad del mercado? Las otras son solo estrategias, son actividades. Debemos tener mucho cuidado con este análisis situacional con respecto al análisis FODA. Retomemos rápidamente este análisis. Recuerden, en la parte superior ponemos las fortalezas y las debilidades, pertenecen a todo el sentido interno de la propia empresa. En la parte lateral tenemos entonces las oportunidades y las amenazas, pertenecen a todo el contexto de la competencia, del Estado, de la política. Después tenemos los 4 cuadrantes, cada uno va uniendo tanto las fortalezas como las oportunidades, las debilidades, las oportunidades, las fortalezas con amenazas y las debilidades con las amenazas. Y por cada una de ellas tenemos que plantear estrategias y tácticas. ¿Qué es una estrategia y qué es una táctica? La estrategia es qué hago, la táctica es cómo lo hago. Este es el primer paso hacia un plan de marketing. Este es el paso para reconocer las oportunidades del mercado y definir claramente hacia dónde nos vamos a mover. ¿Cómo podemos identificar entonces estas oportunidades en el mercado? Bien, recuerden que tenemos que hacer investigaciones de marketing. Las investigaciones son importantes. Tenemos investigaciones cuantitativas, tenemos investigaciones cualitativas. Pero también es importante el conocimiento del propio empresario, del propio mercadólogo, del vendedor, del distribuidor, acerca del mercado. Recuerden, ellos finalmente son los expertos. Entonces tenemos que observar
y tenemos que investigar. Esto nos genera la mezcla de mercadotecnia. La mezcla de mercadotecnia son todo este conjunto de estrategias y tácticas con respecto al producto, al precio, a la plaza, a la promoción, y dentro de la promoción a las relaciones públicas, a la publicidad, a la promoción de ventas, la propaganda, la fuerza de ventas, la imagen corporativa, una serie de variables que están relacionadas inmediatamente con la comunicación. Toda esta mezcla es importante para poder satisfacer esa oportunidad de negocios. En este momento recuerdo una de las analogías más importantes que he recibido acerca de la mezcla del marketing y de cómo estas estrategias pueden satisfacer a las oportunidades. ¿Qué quiere decir con esto? Tenemos la mezcla de marketing, ya decíamos las famosas P's. Y estas P's se van mezclando. Es importante reconocer este concepto de mezcla. Al final no sería tan importante decidir si es una P de producto o si es una estrategia llamada innovación y desarrollo. Lo importante son las actividades y que se empiecen a mezclar. Eso es lo más importante. De repente podemos ir a un punto de venta y encontramos un stand. Ese stand, en cuestiones teóricas, pertenecería finalmente a la parte de promoción de ventas. Pero no, resulta que el stand está funcionando como la mezcla de marketing, porque ese stand sí está haciendo una promoción de ventas, pero también está haciendo una investigación del mercado, porque la persona que está al frente del stand posiblemente está midiendo las actitudes de los consumidores. Pero también está funcionando como publicidad, porque en la parte de arriba del stand tenemos la marca. Y también funciona como fuerza de ventas, porque la persona que está al frente está tratando de colocar el producto. Y posiblemente también trabaja como relaciones públicas, porque en la compra de uno de los productos vamos a donar cierta cantidad para una fundación. Y así podríamos seguir con muchísimas estrategias. A lo que quiero llegar es que finalmente este stand no solo funcionó como promoción de ventas, funcionó como muchas estrategias de marketing. Ni siquiera nos dimos cuenta cuándo dejó de ser una estrategia y cuándo empezó a ser otra. Eso es la mezcla de marketing. Eso es la mixtura, o lo que conocemos como el marketing mix. Bien. Quise presentarles el día de hoy un pequeño cuadrito con respecto a una de las escuelas importantes de mercadotecnia y que habla mucho de las oportunidades. Se llama el Funky Business. El Funky Business es una escuela que viene precisamente de Europa y el Funky Business plantea ciertas variables importantes con respecto a las oportunidades. Por ejemplo, dice que hoy por hoy ha triunfado el capitalismo. El capitalismo, el liberalismo, el neoliberalismo, la globalización, como ustedes le quieran llamar. Finalmente ha sido el gran triunfo porque hoy por hoy las empresas son quienes van liderando el rumbo de los países. No es el Estado, son las propias empresas. Las empresas entonces se convierten en sinónimo de negocios, en sinónimo de oportunidades. Nosotros dependemos inmediatamente de esas empresas. Nosotros como consumidores formamos parte de esos mercados. Y esos mercados son sinónimo de oportunidades. Recuérdenlo. Ese es el triunfo del capitalismo. Hoy por hoy las empresas triunfaron, el marketing triunfó, los productos triunfaron. Otra variable importante es la nueva administración. Tenemos que concebir a las empresas bajo un nuevo contexto. Las empresas tradicionales no tienen espacio en este mercado. En este mercado, las empresas tienen que ser más ágiles, tienen que ser rápidas. Se hablan de muchísimas nuevas teorías acerca de la administración. Las empresas horizontales, chatas, los organigramas en forma de espagueti, las organizaciones planas, las organizaciones virtuales, una serie de conceptos que en este momento no los podríamos mencionar porque además son muchos y muy complejos, pero que finalmente le están dando un nuevo sentido a las empresas. En algún momento escuché una frase muy interesante acerca de estas nuevas empresas y decía: ha llegado la hora de que la gran ballena se convierta en una manada de delfines. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que llegó la hora en que la gran empresa, esta empresa grande como una ballena, lenta como una ballena, torpe como una ballena, se convierta en una manada de delfines, en una manada de unidades de negocios. Cada unidad de negocio debe ser rápida, debe ser ágil, debe ser inteligente. Esa es la nueva administración. Otra variable importante es la era del conocimiento. Hoy por hoy se trata de qué sabes, de cuánto sabes. Se trata del poder del conocimiento. Recuerden que la era del conocimiento lo que nos dice es: ampliemos el conocimiento. No lleguemos a la especialización, mejor lleguemos a la ampliación del conocimiento.
A muchos de nosotros nos dijeron, tenemos que especializarnos. Estudia una carrera y después una especialidad y una rama que finalmente te interesa y sigue sobre ese sentido. Hoy no se trata de esto, se trata de estudiar una licenciatura, un posgrado, varios idiomas, varios programas, se trata de conocimiento. Esa es otra de las variables importantes del negocio Funky. Otra variable más es precisamente los nuevos valores. Nosotros como consumidores, nuestras familias en los mercados han evolucionado. Ya no somos tradicionales. Estas familias tradicionales han desaparecido. En este momento estamos hablando de una serie de tendencias de mercado muy interesantes. Precisamente en la próxima clase estaremos hablando de todas estas tendencias, de cómo los consumidores nos estamos moviendo, de cómo estamos generando nuevos deseos, nuevos sueños, nuevos mercados. Los valores han cambiado. Bien, y por último los nuevos mercados. Ahí es donde encontramos las oportunidades. Ahí es donde esta teoría, el Funky Business, habla precisamente de las oportunidades de mercado. De cómo, de repente, no sabemos qué vender, no sabemos cómo hacerlo en el mercado. Y finalmente el mercado está casi virgen. Hay muchas posibilidades, hay muchas oportunidades. En la próxima clase con las tendencias lo vamos a ver. Cómo los mercados están evolucionando, cómo están cambiando, cómo están apareciendo nichos, cómo de lo más sencillo se están creando grandes negocios. Espere lo inesperado. Esa es una frase básica de esta escuela del Funky Business. Espere lo inesperado en el mercado. En el mercado están sucediendo cosas sumamente impresionantes. Eso hace que nosotros como mercadólogos nos tengamos que mover. Nuestra empresa se tiene que mover. Esto es sinónimo de oportunidad de mercado. Espere lo inesperado en el mercado. Tenemos que evolucionar, tenemos que movernos. Y esta última lámina quise presentárselas, precisamente es un abstracto de esta escuela del Funky Business que habla acerca de los mercados, que habla acerca de las oportunidades y que me parece en este momento muy importante para nuestro tema. Voy a leerlo y quisiera que lo pensaran, quisiera que lo analizaran y que entendieran hacia dónde se están moviendo los consumidores. Dice, el mundo es un escenario. Las fronteras desaparecen. Las viejas reglas ya no existen. Los buenos y los malos ahora solo son una persona. Todos aportamos algo a la nueva sociedad que evoluciona frente a nuestros ojos. Esta sociedad, este mercado, estos consumidores son horribles, pero también son fantásticos. Son astutos, son divertidos, son deprimentes, son extraños. Estas son características de nuestro mercado. Esta es nuestra aldea global. Este es nuestro mercado global. Estas son las oportunidades de negocios que tenemos frente a nuestros ojos. Bien, la próxima clase hablaremos de tendencias del mercado y en las tendencias del mercado reconoceremos algunas de las variables importantes que todas las empresas están analizando para poder en un futuro poder generar más negocios, más productos, más servicios. Mi nombre es Víctor Quirós y por hoy hemos terminado esta primera parte de esta segunda unidad, las oportunidades de negocio. Gracias.